Bien, bueno, yo soy el profesor Malcolm Notich y hoy les voy a hablar acerca de la fisiología general del sistema circulatorio. Vamos a ver cuáles son los elementos con los cuales está conformada la sangre a nivel celular y cuál es la principal función de la sangre dentro del cuerpo. Eh, para por ahí ir recordando un poco lo que nosotros habíamos dado, vimos que la sangre es un líquido dentro del cuerpo humano, un tejido líquido que tiene varias funciones principales, como por ejemplo son el transporte de oxígeno, que llega a la sangre a través de la respiración, cuando nosotros inspiramos y ingresa oxígeno en nuestros pulmones, ocurre el intercambio gaseoso y ese oxígeno va hasta los glóbulos rojos, que son las células de la sangre, y el oxígeno queda almacenado en una proteína denominada hemoglobina. Bien, también el dióxido de carbono es lo que transporta el- la sangre, que son los desechos producidos por el metabolismo de las distintas células que hay en el cuerpo. Recordemos que en el cuerpo las células lo que hacen es liberar dióxido de carbono como producto de desecho y la sangre lo que hace es también recogerlo y a través de la circulación sistémica lo lleva de nuevo a los pulmones y se libera por la expiración todo ese dióxido de carbono. Entonces, esta es la función principal, es la de juntar todo ese oxígeno en los pulmones, llevarlo a las células de todo el cuerpo, eh, porque estas necesitan el oxígeno para poder vivir, y juntar el dióxido de carbono por la circulación sistémica, llevarlo hasta, de nuevo, hasta los pulmones y liberar todo ese dióxido de carbono. También se encarga de recibir los nutrientes de la digestión, que cuando nosotros comemos un alimento, lo que va a llevar los nutrientes provenientes de estos alimentos va a ser la sangre mediante la circulación de tipo porta-hepática, que es un tipo de circulación que se encuentra en el intestino, que lo que hace es, esos nutrientes van desde el intestino hacia el hígado y después hacia el resto del cuerpo. También la sangre se encarga de un proceso muy importante dentro del cuerpo humano, que es la coagulación sanguínea, que lo vamos a ver bien en un rato. Parte de la defensa del organismo, en la sangre hay células y moléculas que se encargan de defender nuestro cuerpo de agentes externos extraños. Y la regulación del pH, que el pH es una medida de acidez y de basicidad dentro de cualquier líquido corporal, que se tiene que mantener siempre porque si no, las funciones de la sangre no podrían darse. Bien, ahora, ¿cómo se va a componer la sangre humana? La sangre humana va a estar compuesta por dos elementos muy importantes. Si nosotros agarramos un tubo de ensayo y en ese tubo de ensayo colocamos 1 mililitro de sangre y sometemos a una centrifugación ese tubo de ensayo, la centrifugación es un proceso en el cual se gira muy rápido un determinado material y lo que va a hacer va a decantar en el fondo, por gravedad, determinados componentes de la sangre y arriba, que queda transparente, van a quedar otros determinados componentes. Los elementos que quedan arriba se conoce como el plasma. Es la parte que está integrada en un mayor porcentaje por agua y por elementos que no son celulares. Y en la parte de abajo, cuando nosotros centrifugamos, van a quedar los elementos corpusculares o elementos celulares, que son aquellos elementos que vienen de células, como por ejemplo los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Bien, entonces nosotros tenemos plasma en un 55% y elementos corpusculares en un 45%. Dentro de ese plasma nosotros tenemos de nuevo agua en un porcentaje de un 90%, 91,5% para ser aproximado, proteínas importantes para la sangre y otros elementos que se llaman solutos, otras moléculas. Todo esto, el plasma no tiene elementos celulares. En cambio, los elementos corpusculares vamos a encontrar en una mayoría glóbulos rojos, que los glóbulos rojos, por la presencia de hemoglobina, que la hemoglobina es la encargada de
juntar ese oxígeno, van a ser de color rojo, y después tenemos los glóbulos blancos o leucocitos, glóbulo blanco y leucocitos lo mismo, que van a ser distintas células, que ya las vamos a ver bien. Entonces, puede llamarse plasma la parte de arriba, y la parte de abajo puede llamarse o elementos figurados o elementos corpusculares. Bien, eh, para esto nosotros tenemos que hacer una punción venosa, generalmente en uno de los dedos de la mano. Esto es con un capilar. El capilar, lo que se hace es se coloca una gota de sangre en la centrífuga, y lo que hace la centrífuga es un aparato que gira a una velocidad tan grande que los elementos más pesados van a decantar, van a ir para el fondo por principio de gravedad, y en un determinado tiempo van a formar entonces el plasma que queda arriba y los elementos corpusculares que quedan abajo. Y los elementos corpusculares están mayormente formados por eritrocitos o glóbulos rojos, son lo mismo. Bien, volvemos de nuevo. 43, si nosotros una donación de sangre, se obtienen 43% de glóbulos rojos, 55% de plasma y 2% de glóbulos blancos y plaquetas. Dentro del plasma nosotros vamos a encontrar elementos muy importantes. Agua, ya lo habíamos mencionado, proteínas muy importantes para la coagulación sanguínea, y otros elementos como por ejemplo todos los nutrientes que necesitan las células presentes en la sangre para desarrollarse. Dentro de las 7% que son las proteínas, vamos a ver que existen las 60% son albúminas, que las albúminas son unas proteínas que ayudan a la presión del líquido, ayudan a que no se salgan elementos de la célula, es algo que se conoce como presión osmótica. Y vamos a encontrar otras proteínas que ya vamos a ver bien cómo son, que son las inmunoglobulinas, el fibrinógeno, alfa, beta globulinas, etc. Entonces son proteínas que forman parte del plasma sanguíneo. Bien, dentro de los tipos de células de la sangre vamos a encontrar dos grandes grupos: los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Son dos grandes tipos de células. Los glóbulos rojos son los que se encargan de juntar el oxígeno o el dióxido de carbono y llevarlo a distintas partes del cuerpo. Bien, y los glóbulos blancos van a tener distintas funciones dentro del cuerpo, pero más que nada esas funciones están muy relacionadas con todo lo que es defensa y protección del tejido sanguíneo. Hay otro tercer componente que son las plaquetas. Ojo al piojo, las plaquetas no son células, sino que son como, se forman a partir de células, pero no son células, y van a servir en el proceso de coagulación. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de sangre, y comprobamos esos valores, y comprobamos, vamos a tener valores para cada componente. Para la cantidad de glóbulos rojos vamos a tener valores, para la cantidad de glóbulos blancos vamos a tener valores, etc. Si nosotros nos basamos en el hematocrito, que es el estudio de la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, nosotros vamos a tener distintos tipos de eh, resultados. Y dentro de esos distintos tipos nosotros tenemos parámetros que nos ubicamos para decir si, por ejemplo, una persona está apta para donar sangre. Si una persona no está apta para donar sangre, entonces tiene anemia, o si tiene demasiada sangre, demasiados glóbulos rojos, como una policitemia, por ejemplo. Para citarles un ejemplo, en un hombre adulto, si nosotros queremos donar sangre, en el estudio tiene que dar entre un 40 y un 54% de hematocrito, de glóbulos rojos. Si está por debajo del 40%, aproximadamente también pueden encontrar en mujeres, que es de 38 a 50, eso va a variar, pero más o menos está entre esta franja de 40 y 54%, por debajo tiene anemia.
o sea, tiene una insuficiencia de glóbulos rojos, que puede ser debido a la alimentación, debido a una enfermedad hereditaria, debido a un tratamiento con fármacos, etc. Bien, otra diferencia importante que tienen que saber es entre el plasma y el suero. El plasma es lo que nosotros vimos que se obtiene a partir de la centrifugación de la sangre y está compuesto por agua, proteínas y en esas proteínas están los factores de la coagulación, que van a ser aquellos factores que permiten que la sangre se coagule. Eh, y el suero, que en el suero es ese plasma con todos esos compuestos menos los factores de coagulación. Se quitan esos factores de coagulación aplicando lo que se conoce como anticoagulante, que permite que la sangre no se coagule. Y lo que hacen los anticoagulantes es una reacción química que se llama reacción de Quelando, que lo que hace es como secuestrar el calcio y sin el calcio disponible permite que no ocurra la coagulación. Para que se coagule la sangre se necesita calcio. Lo que hacen estos quelantes es anular que haya calcio y no se coagule la sangre. Bien, para los valores sanguíneos existen cierta cantidad de valores que pueden ser la volemia, que es la cantidad total de sangre que existe en el organismo. El 8% del peso de una persona adulta es sangre. El hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos, de 35 a 45 en mujeres y de 39 a 50 en varones, que yo les había mostrado hace un rato, que variaba de 40 a 54 me parecía en esta tabla. Los valores más o menos son los mismos, con un pH de 7,3 a 7,5. Ese es el pH de la sangre. Se dice que es un pH levemente básico. Si no se mantiene en esta escala, puede generar problemas para la célula. Tiene una densidad de 1,05 a 1,06 y una viscosidad de 4,5 a 4,3 en hombres y 3 a 4,9 en las mujeres. Los valores sanguíneos se mantienen siempre y eh, deben estar siempre presentes porque si no la sangre no podría ser útil para donar, por ejemplo, o para nuestro propio uso dentro del cuerpo. Bien. Y acá les anoté, les incluí un dato interesante que es la cantidad de sangre, los porcentajes de la sangre para lo que se usa. Por ejemplo, un 2% de la sangre que se dona es trauma, accidente de tránsito. Ustedes saben que hay accidentes de tránsito, ocurren todos los días y todos los días se necesitan donantes para esto. Después, pacientes con ortopedia que se fracturan y necesitan reemplazar articulaciones, parientes operados incluyendo corazón y quemaduras, obstetricia, embarazos, primerizas, 13% para enfermedades del corazón, 19% para tipos de anemia, que dijimos que la anemia es una cantidad de glóbulos rojos insuficiente dentro del cuerpo, y 34% para cáncer y enfermedades de la sangre. Hematíes es sinónimo de eritrocito y glóbulo rojo. Es otro sinónimo que van a encontrar. Bien, ahora, dónde se va a formar la sangre dentro del cuerpo? La sangre dentro del cuerpo se va a formar en lo que se conoce como médula ósea roja, que está presente en la diáfisis de los huesos. Si nosotros recordamos huesos, vamos a ver que hay epífisis y diáfisis. En la médula ósea roja en la diáfisis, perdón, está la médula ósea roja, donde se forman los glóbulos rojos y los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Por eso es una función de los huesos muy importante era la de producción de estas células sanguíneas. Bien, tipos de células de la sangre. Ya hablamos de los glóbulos rojos,
Ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos lo podemos considerar como granulocitos y agranulocitos. ¿Por qué? Por la forma granulada que tienen. Los granulocitos tienen una forma, son células que tienen una forma granulada en su interior, mientras que los agranulocitos no tienen una forma granulada tan distinguible como son los granulocitos. Dentro de los granulocitos vamos a encontrar tres, que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Y dentro de los agranulocitos vamos a encontrar dos, los linfocitos y los monocitos. Cuando veamos defensa, vamos a ver un poquito mejor esta parte de los granulocitos y agranulocitos, pero sépanlo desde ahora que ya están presentes en la sangre estos tipos de células. Bien, si nosotros hacemos un examen de sangre con una tinción especial, recuérdense que para poder ver estas células necesitamos una tinción, un frotis de sangre, agarramos un poco de sangre, le colocamos determinadas tinturas específicas, dejamos actuar y miramos al microscopio y podemos ver, observar los linfocitos, que son células de defensa, granulocitos lo mismo, todos son células más que nada de defensa. Eh, Vamos a ver mucho mejor defensa más adelante, pero lo importante que tienen que saber es que están estas células en la sangre y se encargan de defendernos de agentes externos. Bien, la hemostasia es un proceso fisiológico muy importante en el cual se hace cerrar un vaso sanguíneo, hemorragia. La hemorragia es la pérdida de sangre, una gran pérdida de sangre, para que no se pierda dentro del organismo, cumpliendo su función de llevar oxígeno, recoger dióxido de carbono, etc. Cuando ocurre un corte o una lesión en un vaso sanguíneo, comienza la hemostasia y siempre va a tener tres etapas. La primera va a ser vasoconstricción o vasoespasmo, que es, los músculos que están presentes en los vasos sanguíneos lo que hacen es contraerse para que disminuya el flujo de sangre. Después se forma una placa trombótica. La formación de una placa trombótica es la formación, lo que se hace es se van acumulando plaquitas de a poco y esas plaquitas van formando un coágulo, un trombo. El tercero es la formación de un coágulo que además de plaquetas tiene una proteína que lo que hace es como una red que se llama. Entonces son tres etapas. Vasoconstricción o vasoespasmo, se contrae el vaso sanguíneo. Formación de una placa trombótica, se empiezan a acumular muchas, se me fue la palabra, se empiezan a acumular muchas plaquetas y la formación del coágulo, se empieza a formar un coágulo con las plaquetas y una proteína que se llama fibrina. Bien, entonces, lesión o daño, el vaso sanguíneo se contrae, tapón plaquetario, el tapón plaquetario es lo mismo que placa trombótica, y coágulo de fibrina. Recuerden que el proceso de hemostasia no es lo mismo que la coagulación. La coagulación es el tercer paso que se da en el proceso fisiológico de hemostasia. Bien, ahora la coagulación sanguínea, que es el tercer paso de la hemostasia. En este proceso lo que ocurre es que las proteínas del plasma, que nosotros habíamos hablado hace un rato de ellas, actúan juntas bioquímicamente para formar un coágulo estable y cerrar por completo esa lesión que hay en el vaso sanguíneo. Lo que ocurre es que la acumulación de plaquetas se ve reforzada por la aparición de una proteína llamada fibrinógeno, que se va a transformar esa proteína en fibrina y va a formar una red que retiene los coágulos. Nosotros vemos acá abajo, ven toda esa red que se forma ahí, bueno, toda esa red es de fibrina, ¿sí?
que está reteniendo un montón de glóbulos rojos y también debe haber muchas plaquetas. Bien, ¿qué ocurre para que el fibrinógeno actúe? Para que la fibrina se forme, que es la red esta, ustedes pueden observar acá, el fibrinógeno, que es una proteína soluble que está en la sangre, soluble significa que se puede solubilizar, o sea que está dispersa en la sangre, lo que ocurre es que se transforma en fibrina. La fibrina es una proteína insoluble, no se solubiliza y queda completamente sólida en la sangre y eso se va acumulando y al acumularse forma estas redes. Bien, entonces de fibrina soluble se transforma en de fibrinógeno soluble se transforma en fibrina insoluble. Y para que ocurra esto se necesita otra proteína que se llama prototrombina, que esta prototrombina se va a convertir en trombina con ayuda de todo ese calcio que está en la sangre y la trombina lo que va a hacer es va a combinar el fibrinógeno y lo va a transformar en fibrina. Está un poquito mejor explicado. Entonces, el calcio va a transformar la protrombina en trombina y la trombina va a transformar el fibrinógeno en monómeros de fibrina, que eso va a formar la fibra de fibrina. Es muy importante porque este proceso es mucho más largo y es mucho más complejo, pero esto es un resumen bastante importante. Entonces, la protrombina se transforma en trombina con la ayuda del calcio y el fibrinógeno con la ayuda de la trombina se va a transformar en fibrina y la fibrina va a formar estas redes que van a originar el coágulo de fibrina, que es la coagulación. Bien, eh, acá se ve un poquito más de lo mismo, un poquito más complejo. Y para que ocurra todo este proceso de coagulación, se necesita una vitamina muy importante, que es la vitamina de tipo K. Una deficiencia de vitamina K, por ejemplo, lo que va a ocasionar es una mala coagulación dentro de los vasos sanguíneos de las personas. Bien, recuérdense que si hay un corte muy grande dentro dentro del cuerpo, como puede ser un corte de los vasos que salen del corazón, a veces es muy difícil que ocurra una hemostasia continua, porque es muy grande eh, el corte y sale mucha sangre. Esto funciona para eh, vasos de un calibre pequeño, como pueden ser capilares y venas y arterias que son más pequeñas. Eh, si ocurre una lesión de este tipo en un vaso sanguíneo grande, por ejemplo, directamente es muy difícil que cierre y directamente se necesita operar a la persona que tiene este inconveniente. Eh, para entender cómo funciona la coagulación, nosotros también tenemos que entender qué son los grupos sanguíneos. Y los grupos sanguíneos, nosotros los clasificamos como los distintos tipos de sangre que podemos encontrar en los seres humanos. Existen varias formas de clasificar la sangre y hay muchos tipos de grupos sanguíneos. Hay muchas formas, pero la forma más conocida es usando los A, B, AB y 0. Todos estos grupos son proteínas presentes en la membrana de los eritrocitos o la membrana de los glóbulos rojos y se conocen como antígenos. Una foto acá, miren. Por ejemplo, en este tipo de sangre, que es el tipo de sangre A, en la membrana plasmática del glóbulo rojo del eritrocito hay un antígeno de tipo A. Dijimos que los antígenos son moléculas que están
en la superficie de la membrana. Y el antígeno va a desencadenar una respuesta dentro del cuerpo humano que se llama respuesta antígeno-anticuerpo. Si este antígeno reconoce un anticuerpo determinado, por ejemplo, si el antígeno A va a reconocer el anticuerpo A, va a ocurrir una reacción antígeno-anticuerpo. Y un anticuerpo es una macromolécula que reconoce un antígeno y desencadena una respuesta biológica antígeno-anticuerpo. Entonces, tenemos antígenos, se unen a los anticuerpos y desencadenan una reacción de tipo antígeno-anticuerpo. Bien, en la sangre nosotros tenemos los antígenos en la membrana de los glóbulos rojos. Y si tenemos un antígeno de tipo A, este va a reconocer al anticuerpo de tipo A y va a desarrollar una reacción antígeno-anticuerpo. Lo que significa que si nosotros tenemos una sangre de tipo A y tenemos un anticuerpo de tipo A, o sea, si tenemos un glóbulo rojo que tiene un antígeno de tipo A y un anticuerpo de tipo A, van a reconocerse y va a haber una reacción química muy violenta y la sangre va a atajarse a sí misma, más o menos por el estilo. El anticuerpo va a atacar al mismo tipo de sangre. Entonces, dentro de nuestra sangre nosotros tenemos antígenos de un tipo y anticuerpos contrarios a ese tipo. Si nuestro antígeno es de tipo A, en la sangre vamos a tener un anticuerpo de tipo anti-B, nunca anti-A, siempre anti-contrario. Antígeno A, anticuerpo B. Si nosotros tenemos una sangre de tipo B, vamos a tener antígeno de tipo B y anticuerpos en la misma sangre. Los anticuerpos siempre están en la sangre, en el plasma, mejor dicho, fuera de los glóbulos rojos, y va a tener anticuerpos de tipo anti-A. La persona que tiene antígeno A y antígeno B, que es de tipo AB, no tiene anticuerpos, porque si tuviera anticuerpos atacarían a los antígenos y destruirían la sangre y no se puede, no cumpliría su función normal. Y la gente de tipo cero no tiene antígenos. Entonces, al no tener antígenos, tiene anticuerpo de tipo anti-B y anticuerpo de tipo anti-A en el plasma. Bien, repasando un poco, los grupos sanguíneos son cuatro: AB, AB y grupo cero. Los glóbulos rojos tienen el antígeno A para el grupo A, eh, el grupo B el antígeno B. AB tiene los dos tipos de antígeno en la membrana plasmática del glóbulo rojo, y el grupo cero no tiene ni antígeno A ni antígeno B. Entonces, en el plasma van a tener para el grupo A anticuerpo B, para el grupo B anticuerpo A, para el grupo AB ningún anticuerpo, y para el grupo cero ambos anticuerpos, anti-A y anti-B. Van a escuchar que también está el factor RH, que el factor RH es la presencia o ausencia de una determinada proteína en los glóbulos rojos. Los RH positivos son aquellos que poseen esa proteína en sus eritrocitos, y los RH negativos son quienes no presentan esa proteína. Entonces tienen en su sangre anti-RH positivo. Bien, ¿cómo funcionan entonces las donaciones de sangre? Básicamente, nosotros tenemos los tipos A, B y cero, y tenemos el RH positivo y RH negativo. Con el RH positivo no hay problema, puede recibir tanto de el RH negativo como el positivo, pero el RH negativo siempre va a recibir de el negativo. Por ejemplo, A negativo siempre va a tener que recibir negativo, en cambio A positivo siempre puede recibir tanto positivo como negativo. Bien, entonces, el A puede donar para A y para B. Si dona para B, el A para B, por ejemplo, el B, al tener anticuerpos de tipo A, va a atacar a los antígenos de tipo A. Entonces, la sangre va a
eh, aglomerarse y va a dejar de funcionar. Por eso una persona de tipo A nunca le puede dar a una persona de tipo B. En cambio, una persona de tipo B sí le puede dar a una persona de tipo B positivo y AB, porque en su sangre no tiene los anticuerpos que van a reaccionar con esos antígenos. Y ahora, ¿qué pasa con el grupo AB y el grupo 0? El grupo AB puede donar, es el receptor universal, le da a todos los grupos. El AB no tiene antígenos. Al no tener antígenos, le puede dar a cualquiera y cadena una reacción antígeno-anticuerpo. En cambio, el AB solo puede donar a el AB. No puede donar a otro, solo puede donar a el AB. Pero puede recibir de cualquier grupo. Y en cambio, el cero puede donar para cualquier grupo porque no tiene antígenos. eh, entonces lo puede dar a cualquiera. Y no desencadena una reacción antígeno-anticuerpo, pero puede recibir solamente del cero. ¿Por qué? Porque todos los otros grupos tienen anticuerpos. Si todos los otros grupos, cualquiera, por ejemplo, el A le da al cero, el A le está dando sus anticuerpos al cero y el cero va a desencadenar la reacción antígeno-anticuerpo y la sangre va a dejar de funcionar. Bien, más o menos repasando entonces un poco lo que vimos, nosotros tenemos dentro de la sangre distintas células, esas células, dependiendo de cuáles son, tienen distintas funciones. Las más conocidas son los glóbulos rojos, que permiten el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Después nos encontramos con los glóbulos blancos, que son los granulocitos y los agranulocitos, y que la función principal que tienen es de defensa. También otro factor son las plaquetas que ayudan en la coagulación sanguínea. Existen distintas medidas para medir los valores de la sangre y dentro de la sangre nosotros tenemos procesos importantes como pueden ser la hemostasia, que la hemostasia es un proceso donde se quiere cerrar un vaso sanguíneo. Dentro de la hemostasia hay tres pasos. La primera es la vasoconstricción, la segunda la formación de un tampón plaquetario y la tercera la coagulación con un coágulo de una proteína que se llama fibrina. Para obtener la fibrina en la coagulación nosotros tenemos una proteína que se llama protrombina, que se transforma en trombina, y esa trombina lo que hace es transformar el fibrinógeno en monómeros de fibrina, que básicamente es fibrina, y eso va a formar una red que va a originar el coágulo. Nosotros después tenemos distintos tipos de grupos sanguíneos. Esos tipos son A, B, AB y 0, y en la membrana plasmática de los glóbulos rojos tienen los antígenos. Los antígenos lo que hacen es reconocer una reacción de antígeno-anticuerpo. Si se da esta reacción dentro del organismo, lo que hace es destruirse la sangre, básicamente. Y para eso, nuestra sangre tiene siempre el antígeno A, por ejemplo, y tiene el anticuerpo contrario al A, que sería el anti-B. Nunca va a tener antígeno A, una sangre y anticuerpo de tipo B. Porque si eso llega a ocurrir, una persona puede morir al instante porque su sangre básicamente no sirve. Una persona con un antígeno de tipo B tiene un anticuerpo de tipo anti-A. Los que tienen antígenos A y B no tienen anticuerpos. Y los que no tienen antígenos siempre van a tener anticuerpos de tipo anti-B y de tipo anti-A. Bien, entonces, los grupos sanguíneos son esos. El factor RH siempre está presente porque puede ser RH positivo o negativo. Y una persona de tipo 0, por ejemplo, siempre va a poder donar a cualquiera de los grupos sanguíneos, pero solo puede recibir del 0.
porque por lo que dijimos, de que el cero no tiene ningún antígeno ni A ni B, y solo puede recibir al solo tener anticuerpos, solo puede recibir anticuerpos. Si recibe el cero una donación sanguínea de cualquier grupo, desencadena la reacción antígeno-anticuerpo y empieza a destruir la sangre y deja de funcionar. Bien, eh, espero que este video les haya sido de utilidad. Es un poco un resumen de lo que es eh, la fisiología de la sangre y, bueno, más o menos espero que les haya podido servir, y para cualquier duda que necesiten, estoy presente.